¿Te gustan las princesas? Pues hoy te enseño el paso a paso de la Bella Durmiente. Hola, yo soy Katy y bienvenidos a Katitas Crochet. Como vieron al inicio, hoy vamos a estar aprendiendo a realizar esta hermosa princesa que es la protagonista de la película La Bella Durmiente. La puedes usar para decorar cualquier prenda que quieras. Yo la voy a estar utilizando para decorar una toallita que en el próximo video les voy a enseñar el paso a paso de la puntilla. Si eres nuevo por aquí, vas a encontrar tutoriales de crochet y algunos tips de costura. Te voy a dejar mis redes sociales en la parte de abajo para que me visites y veas mi contenido, ya que por allá subo contenido más seguido. Y bueno, también te invito a suscribirte si aún no estás suscrito y activar la campanita dando clic en todas. Para esta hermosa princesa voy a estar utilizando hilo de la marca Clea, que es algodón mercerizado, tono 7650. Este hilo es de menos de 1 milímetro de grosor, por lo que lo voy a estar usando en doble hebra. De la línea Eulalie voy a utilizar el azalea rosa, el rosa, el tono mango y amarillo. Este solamente en una hebra, ya que sí es de 1 milímetro de grosor. Para los ojos utilizaré este de la línea Clea en color negro. También voy a utilizar de la línea Clea color blanco para algunos detalles del vestido. Y por último un poco de rojo para la boca. Aguja para tejer de 1.25 y 1.5 milímetros. Aguja de coser que tenga el agujero un poco grande. Hilo de coser y tijeras. Comenzamos haciendo un nudo deslizado con el hilo color crema en doble hebra. Seguimos con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y ya con las 4 cadenas comenzaremos en la segunda cadena a partir de la aguja, o sea esta, tejiendo un punto bajo en cada cadena. Al llegar al final vamos a realizar 2 puntos bajos más en el último punto para crear un aumento. Ya realizado el aumento, seguimos con un punto bajo en el siguiente punto y en el último vamos a tejer 2 puntos bajos para crear el mismo aumento que hicimos en la parte contraria. Para cerrar esta primera vuelta vamos a tejer un punto deslizado justo arriba de la cadena que hicimos al inicio. Para la segunda vuelta vamos a subir con una cadena y vamos a empezar a tejer 2 puntos bajos en los puntos que siguen. Hemos llegado al extremo y en estos 3 puntos de aquí vamos a realizar 3 aumentos con puntos bajos. Y miren que estoy escondiendo las hebras que dejamos al inicio. Si necesitas repasar las puntadas básicas de crochet, te voy a dejar por acá arriba el link que te va a enviar a mi curso básico para principiantes. Ya con los aumentos realizados, seguimos con un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 aumentos y en el punto donde subimos la cadena vamos a hacer también un punto bajo para crear otro aumento igual al del lado contrario. Y cerramos con un punto deslizado en la parte de arriba de la cadena. Para la vuelta número 3 vamos a subir una cadena y luego vamos a continuar con 3 puntos bajos en los puntos que siguen. Ahora vamos a realizar 5 aumentos, 1, 2, 3, 4 y 5, y el aumento número 5 va a ser justo en medio del último aumento de la vuelta anterior. Continuamos con 2 puntos bajos en los siguientes puntos y verán que el siguiente punto está justo
arriba del primer aumento de esta vuelta. Continuamos con 5 aumentos de punto bajo y el último aumento solamente lo vamos a hacer realizando un punto bajo en el mismo punto donde subimos la cadena de inicio. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en la parte de arriba de la cadena y subimos una cadena para empezar la vuelta número 4. Continuamos con 8 puntos bajos y ahora vamos a realizar 3 aumentos de punto bajo. Ya realizados los aumentos, continuamos con 9 puntos bajos. Y ahora hacemos lo mismo del lado contrario. 3 aumentos con puntos bajos. Terminamos esta vuelta con 2 puntos bajos en las 2 cadenas que siguen. Y cierro con un punto deslizado en la parte de arriba, luego de la cadena que subimos al inicio. Para la vuelta número 5 y última, vamos a subir una cadena y vamos a realizar puntos bajos en cada punto hasta llegar a la mitad de la carita. Pueden colocar su aguja de esta forma y también pueden colocar marcadores. En mi caso lo voy a hacer sin marcadores. Y en ese punto voy a realizar 3 puntos altos para crear la orejita de la princesa. 1, 2 y 3. Y continúo con 14 puntos bajos. Ok, ya he realizado mis 14 puntos bajos, he llegado al otro extremo de la carita y en ese punto voy a realizar 3 puntos altos para crear la otra orejita. Me quedan 4 puntos y en esos puntos voy a tejer 4 puntos bajos. Para cerrar esta vuelta voy a realizar un punto deslizado. No voy a cerrar con el cierre perfecto ya que esta parte va a ir cubierta por el cabello. Voy a pasar el anillito para la parte de atrás, realizo una cadena, corto mi hebra y luego escondo el hilo para que no se vea en la parte derecha de la carita. Para el vestido de la princesa vamos a tomar el tono azalea rosa y vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado colocando el hilo de esta forma. Introducimos la aguja y sacamos. Seguimos con 4 cadenas. Volvemos a la cadena número 1, hacemos un punto deslizado y así vamos a crear un anillo central. Subimos 3 cadenas. Tomamos lazada e introducimos la aguja dentro del anillo central en donde vamos a tejer 8 puntos altos. En total vamos a tener 9 puntos altos contando las 3 cadenas que hicimos al inicio. Ya realizados los puntos altos, vamos a dar vuelta, subimos una cadena y comenzamos una vuelta con puntos bajos. En total vamos a tener 9 puntos bajos. El último punto bajo lo voy a hacer en la tercera cadena que hice en la vuelta anterior. Para la vuelta número 3 subimos 2 cadenas y nos vamos a saltar este punto de aquí y vamos a comenzar a hacer 3 medios puntos altos en los puntos que siguen. Ahora hacemos un aumento con medios puntos altos y seguimos realizando 4 medios puntos altos en los puntos que siguen. Aquí también estoy haciendo el último punto sobre la cadena que hicimos al inicio de la vuelta anterior. Para la vuelta número 4 subimos una cadena y en cada punto vamos a tejer puntos bajos. Esta vez sin aumentos. En total debemos tener 10 puntos bajos. Para la vuelta número 5 y última con este color, vamos a girar y subimos 3 cadenas. Nos vamos a saltar el primer punto, que es el que está después de las 3 cadenas, y vamos a comenzar aquí en el siguiente, realizando un aumento con punto alto.
Y esto mismo lo vamos a repetir en cada punto. Al final vamos a tener 9 aumentos con puntos altos. Para darle un mejor acabado a la base del vestido, vamos a subir una cadena y vamos a empezar una vuelta con puntos bajos hasta llegar al otro extremo del vestidito. Y una vez terminado, le vamos a dar forma con nuestros dedos. Luego voy a cortar esta hebra y voy a esconder el hilo para que no se vea. Vamos a realizar el detalle de la parte de abajo del vestido con el tono rosa. Ya yo he realizado un nudo deslizado y voy a colocar mi aguja aquí justo en el último punto bajo. Voy a introducir mi aguja y saco hilo para subir 4 cadenas. Ahora voy a realizar un punto bajo en el siguiente punto. Subo 4 cadenas y cierro con un punto bajo en el siguiente punto. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al último punto. Como pueden ver, ya yo he llegado al extremo de la parte de abajo del vestidito, así que voy a realizar una cadena para cortar el hilo y luego esconderlo en la parte de atrás. Otra cosa que quiero que vean es que esta puntada ha creado un pequeño vuelo en la parte de abajo del vestido, por lo que a la hora de pegarlo a la prenda que quieran, le sacaremos provecho. Ahora vamos a hacerle el último detalle al vestidito y vamos a trabajar por la parte de atrás, específicamente en la segunda vuelta. Aquí tenemos la primera y esta es la segunda, que fue con puntos bajos. Y sobre esa vuelta vamos a introducir la aguja, sacamos el anillito y empezamos a realizar puntos deslizados en cada punto que veamos hasta llegar al otro extremo. Como pueden ver, ya yo he llegado al extremo o al final de esta vuelta. Hice una cadena y ahora voy a cortar el hilo y así nos queda este detalle. Ya solo nos queda esconder los hilos. Para hacer las manos de la princesa vamos a tomar el hilo de color crema y la aguja de 1.25. Hacemos un anillo mágico, introducimos la aguja y sacamos para crear una cadena. Luego vamos a seguir con 8 puntos bajos dentro de este anillo central. Cuando ya tengamos los 8 puntos bajos, vamos a introducir la aguja en la parte de arriba de la cadena, de la primera cadena que hicimos. Hacemos un punto deslizado y pasamos este anillito para la parte de atrás con mucho cuidado. Hacemos una cadena y cortamos el hilo. Tiramos muy bien de las hebras que tenemos y las escondemos para que no se vean. Vamos a realizar 2 manitos, ya tenemos una, así que solo nos falta una más. Ahora vamos a tejer el cabello de la parte superior de la princesa y para ello tomé el color amarillo y la aguja de 1.25 y voy a empezar con un nudo deslizado. Luego voy a tejer 13 cadenas. Me devuelvo y en la segunda cadena a partir de la aguja voy a empezar a tejer puntos bajos. En total debo tener 5 puntos bajos. Ya realizada esta primera parte, en la cadena que sigue vamos a crear un aumento con puntos bajos, o sea que vamos a tejer 2 puntos bajos en ese mismo punto. Continúo con 6 puntos bajos en los puntos disponibles. Y al llegar al final voy a tejer 2 puntos bajos más y un medio punto alto. Recuerden que para el medio punto alto tomamos lazada, introducimos la aguja, sacamos y cerramos todo. Seguimos con un punto alto, bajamos con 2 cadenas y en el punto que sigue vamos a tejer un punto deslizado.
En el siguiente punto también vamos a hacer un punto deslizado. Ahora continuamos con un punto bajo en la siguiente cadena, luego un punto medio alto en la siguiente cadena, y para terminar esta parte de abajo voy a seguir con 5 puntos altos. Antes de terminar esta parte vamos a darle un acabado más lindo para que quede redondeado. Tomamos la lazada y en este punto de aquí vamos a realizar un punto medio alto. Subimos una cadena y hacemos un punto bajo a un costado del medio punto alto que hicimos hace un ratito. Seguimos con un aumento justo aquí arriba de la cadenita que hicimos al inicio. Un aumento son 2 puntos bajos en un solo punto. Y luego voy a continuar con puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Ok, en total hice 12 puntos bajos. Llegué casi al final, ya que en el siguiente punto voy a realizar un punto deslizado y este anillo lo voy a pasar para la parte de atrás con ayuda de la aguja. Realizo una cadena y corto la hebra para luego esconderla, y así nos queda lista la parte superior del cabello de la princesa. Para tejer el cabello de los lados de la carita de la princesa vamos a tomar el mismo color amarillo. Empezamos con un nudo deslizado y tejemos 8 cadenas. Ya con la base realizada tomamos lazada y en la cuarta cadena introducimos la aguja, sacamos, vamos a hacer un punto alto alargado. Así que tomamos para cerrar el primer anillito que está en la aguja, tomamos y cerramos los dos que siguen y por último tomamos y cerramos todo. En total vamos a hacer 5 puntos altos alargados. Ok, al llegar al final, miren, ya yo tengo mis puntos altos alargados. Hacemos 3 cadenas y bajamos para cerrar con un punto deslizado. Este anillito lo voy a pasar para la parte de atrás. Hacemos una cadena, cortamos el hilo y escondemos. Esto mismo lo voy a repetir para ambos lados. Ahora vamos a hacer la corona de la princesa. Tomamos el color mango, introducimos la aguja para hacer un nudo deslizado y seguimos con 7 cadenas. Vamos a introducir la aguja en la segunda cadena a partir de la aguja para hacer un punto bajo. Bajamos con un punto deslizado y subimos con 2 cadenas. Ahora en estos 2 puntos de aquí vamos a hacer puntos altos pero en forma de disminución. Tomamos la lazada, introducimos, sacamos y hacemos la mitad del punto alto. Ahora tomamos la lazada y hacemos la otra mitad del punto alto y esta vez sí cerramos todo. Bajamos con 2 cadenas y en el punto siguiente hacemos un punto deslizado. En la última cadena que nos queda vamos a hacer un punto bajo, hacemos una cadena y cerramos con un punto deslizado en ese mismo punto. Hacemos una cadena y cortamos el hilo para luego esconder las hebras. Cuando ya tengan todos los detalles de la princesa tejidos, los pueden ir pegando o en mi caso yo los voy a coser. Como pueden ver, ya yo cosí lo que es el cabello, la parte superior y la de los lados, y ahora voy a unir la carita al vestido ocultando el anillo central que hicimos. Y bueno, luego voy a pegar lo que son las manitos.
Y por último voy a coser la coronita por la parte trasera del cabello, no encima ni enfrente, sino por la parte de atrás, para que el cabello sea el que resalte. Bien, ya yo he colocado todas las partes de la princesa, ahora lo que voy a hacerle son los ojitos. Y para ello voy a hacerlo en los extremos de la primera vuelta que hicimos en la carita. Y bueno, lo que voy a hacer es simple, dar unas pequeñas puntadas, unas 3 o 4 puntadas para hacer lo que es el ojito. Y luego voy a hacer puntadas hacia los lados para que parezcan pestañas. Una vez estén los ojitos terminados, pueden hacerle una o dos puntadas en color rojo para crear la boquita. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado mucho y muchas gracias a todos por acompañarme. No te olvides de regalarme un like si te gustó y si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y también puedes activar la campanita escogiendo la palabra todas para que cada vez que yo subo un nuevo video te llegue la notificación. Por otro lado, les recuerdo que me pueden etiquetar en Instagram una vez terminen o estén en el proceso de su creación. En la descripción te dejo el link que te va a llevar por allá y además te dejo el link de Facebook, de TikTok, de Pinterest. Escribe en los comentarios de qué país me estás viendo. Quiero agradecer a todos por estar aquí, cada día somos más. Muchas, pero muchas gracias por ver este tutorial que con tanto cariño les dejo. Y bueno, nada, nos vemos y deseo que estén muy bien. Chau, chau.